Vamos a empezar con clases. En Python las clases son como templates que mantienen una estructura base y esa estructura base se delega a las instancias de la clase. Es decir, cada vez que se crea una copia, una instancia de la clase, esa estructura se pasa. La clase puede contener atributos y métodos. Los atributos son como variables que pueden ser modificadas interna o externamente, ¿no? Y los métodos de la clase son básicamente funciones también que pueden ser llamadas internamente dentro de la clase o externamente. En el siguiente código vamos a ver cómo los tres pasos que tiene que seguirse para declarar una clase. Básicamente, repito, son tres pasos y todas las clases lo llevan. El primer paso es declarar, ¿no? Definir la clase. Utiliza la palabra reservada class, el nombre de la clase, paréntesis y dos puntos. Eso siempre va. Aquí nomás el nombre de la clase debe tener un identificador válido, ¿no? Enseguida va la inicialización de la clase. Esta parte siempre va en todas las clases. Repito, cuando se crea la instancia de la clase, se llama esta función, ¿no? Y el primer argumento, como es una función int, siempre va self. En todas las funciones internas de la clase siempre va el self, se refiere a la clase misma. Y enseguida van los parámetros. En este caso nada más la clase está requiriendo un solo parámetro, que es temperatura. Y el tercer paso de la clase es inicializar la clase con los argumentos. En este caso, como tenemos un solo argumento, se inicializa la clase self, temperatura igual a temperatura. Así se hace, así está definido y así los que crearon el Python, ¿no? Esto al principio tal vez parezca confuso, pero siempre se siguen estos tres pasos. Por ejemplo, aquí en el siguiente ejemplo vamos a declarar otra variable. Por ejemplo, aquí en esta siguiente clase que se llama medición TP, T hace referencia a temperatura y P a presión, ¿no? Asumiendo que tuviéramos dos mediciones aquí. Entonces se declara la clase, se define la función de inicialización, que siempre se llama cuando se crea la instancia de la clase. Y en este caso, repito, esta parte siempre va en todas las funciones. Como init es una función de inicialización, también la lleva. Y posteriormente vienen dos parámetros o dos argumentos que la clase puede recibir, temperatura y presión, y en los siguientes pasos se inicializa la clase, ¿ok? Con self. Self se refiere a la clase misma y tiene dos atributos, que es temperatura y presión, y se le asignan los parámetros que está recibiendo, que es temperatura y presión. Este es otro ejemplo, una tercera clase. La clase se llama medición TPN, temperatura, presión, nivel. Nombre válido de una clase. Después de definir la clase, se define la función de inicialización. En este caso, le repito el parámetro, como es una función def. Entonces, esta parte siempre va en todas las funciones. Y posterior a esta vienen, la clase puede recibir, en este caso, tres atributos o tres variables que son temperatura, presión, nivel. Y en el siguiente paso se inicializa la misma clase, ¿no? Con temperatura, el valor que recibe la clase, presión, que se recibe cuando se inicializa la clase, y nivel. Ahorita vamos a ver cómo podemos accesar a esos parámetros. Yéndonos a la primera clase, tenemos una clase la cual recibe un solo atributo, ¿no? Al momento de, aquí voy a descomentar esta línea, y lo que estamos haciendo aquí primeramente es inicializar. Aquí estamos llamando a la clase. La clase se llama medición TP, y estamos creando la clase y se le pasa el valor de 13.4 que corresponde a temperatura. En ese momento se inicializa, ¿no? Temperatura adquiere el valor de 13.4 y se inicializa la clase, los atributos internos, y se crea la clase T, que es una instancia
de medición T. En la siguiente instrucción podemos ver que estamos accesando a la clase y a sus atributos internos con el operador punto. Entonces clase T punto y vamos a desplegar lo que tenga temperatura. Al momento de correrlo, aquí vamos a borrar pantalla. Si nosotros corremos este programa, nos va a imprimir en la consola el valor de 13.4, que es un atributo interno de la clase. En el siguiente punto podemos ver que podemos modificar un parámetro interno, un atributo interno de la clase. Se llama al identificador de la clase T, el operador punto, para poder accesar a sus atributos y métodos. En este caso, nomás tenemos un atributo temperatura y le asignamos el 20.5. Al momento de imprimir, vamos a ver que ya se cambió, ¿no?, el valor que le habíamos dado de 20.5. Igual en el explorador de variables podemos ver que existe una clase, ¿no?, una instancia de la clase que se llama clase T, que es del tipo medición T, que es como se creó la clase. Al darle doble clic a la instancia podemos ver que tiene un atributo interno que vale 20.5 y este es el path clase.temperatura. Ahora nos vamos a un ejemplo de cómo utilizar la segunda clase que creamos, la cual tenía dos atributos internos, que era temperatura y presión. El tipo de la clase se llama medición TP. Entonces la primera instrucción aquí vamos a ver que se crea una clase, una instancia de la clase del tipo medición TP. Pero esa clase, al momento de inicializarse, de crear la instancia, requiere dos parámetros que son temperatura y presión. Entonces al momento de generarse la instancia de la clase, que se llama clase TP, ya tiene los atributos internos inicializados. Y en la siguiente instrucción estamos llamando, ¿no?, a la instancia clase TP y estamos imprimiendo el valor de temperatura. Aquí voy a comentar esto para que no genere tanto esta clase de arriba, que la acabamos de utilizar ahorita. Nada más que despliegue el contenido de la segunda clase. Lo corremos y vamos a ver que está desplegando el valor de 13.4. El valor de 13.4 que corresponde a un parámetro interno de la clase. En este caso podemos ver aquí, al momento de correrlo, que tenemos una clase, una instancia de la clase TP, del tipo medición TP. Le damos doble clic a la instancia y podemos ver que tenemos, en este caso, la clase contiene dos atributos del tipo flotante y esta es la ruta donde se puede accesar a esos atributos. En este caso, bueno, vamos a correr la siguiente línea para imprimir también presión, que son los dos parámetros con los cuales se inicializó la clase TP. Son 13 y 18.5, 13.4. En la siguiente instrucción podemos ver cómo podemos modificar, accesar un atributo interno de la clase. En este caso, pues vamos a accesar dos atributos, lo que es temperatura y presión, y los vamos a modificar y los vamos a imprimir. Entonces aquí vamos a poner un breakpoint para antes de inicializar, de modificar los atributos internos de la clase. Corremos el programa, vamos a borrar aquí pantalla, a borrar las variables, lo corremos. Se fijan aquí donde se paró el breakpoint, estamos desplegando temperatura, ¿no?, un atributo interno, y presión, que son los parámetros de inicialización que se le mandaron a la clase. Y podemos ver aquí, ¿no?, la instancia de la clase que tiene estos valores. Al momento de correrlo, vamos a ver que estos valores, vamos a inicializar aquí a
refrescar la clase. No se pueden, vamos a tener que volverlo a abrir la pantalla y tienen los nuevos valores, ¿no?, que se acaban de modificar para presión y temperatura, y posteriormente pues aquí ya se despliegan, ya sabemos el contenido, ¿no?, que va a mostrar los nuevos valores aquí abajo de presión y temperatura. Nos vamos a ir al último ejemplo de la clase que contiene 3 variables, 3 atributos, y vamos a ver cómo lo podemos modificar en el programa. Enseguida vamos a comentar el uso, lo que vimos de la segunda instancia de la clase, que se llama clase TP, y vamos a continuar con la tercera clase que creamos, la cual contenía 3 parámetros, ¿no?, temperatura, presión, nivel. En la primera instrucción estamos creando una instancia de la clase. Ok, estamos llamando a la clase medición TP, le pasamos los 3 parámetros que van a ser pasados por posición, igual que en las funciones. Temperatura 13.4, presión 18.5 y nivel 33.12. Al momento de crear la clase, vamos a crear la instancia clase TPN, que es del tipo medición TPN. Pero internamente ya se inicializa la clase con los parámetros que le acabamos de pasar. Y aquí imprimimos, le voy a dar un breakpoint aquí para que se alcance a ver cómo se imprimen estos 3 parámetros internos que corresponden a la inicialización. Vamos a borrar aquí pantalla y las variables. Corremos el programa y vamos a ver que están imprimiendo los 3 parámetros, ¿no?, con los cuales se inicializó la clase, y podemos también accesar, ¿no?, a la instancia de la clase, y se pueden ver aquí los parámetros internos. Posteriormente podemos, igual que en los ejemplos anteriores, modificar atributos internos de la clase y volverlos a desplegar. Entonces aquí, al volver a correrlos, se pueden ver cómo, vamos a volver a correr, y se pueden ver cómo están cómo se imprimen los atributos modificados, ¿no? Igual que aquí en la clase, pues ya se encuentran los nuevos parámetros, los nuevos valores a los atributos. Esta es la manera en que podemos nosotros, hasta ahorita, hemos visto cómo se crean las instancias de la clase y cómo se inicializan y se pueden modificar atributos internos. Enseguida vamos a ver cómo podemos nosotros crear funciones dentro de la clase. En esta parte podemos apreciar que hemos agregado una función a la clase. Recordando, las funciones empiezan con def. Hemos creado una función que se llama mayor. ¿Ok? Todas las funciones que se crean dentro de una clase siempre van a llevar el primer argumento, va a ser self, que corresponde a la clase misma, lleva todos los atributos y métodos internos de la clase, entonces se pasan a la función. Al crear la función mayor, lo que está haciendo es simplemente imprimir cuál de los valores es mayor de temperatura, presión y nivel. Ese es el objetivo de la clase, que es demostrativo nada más para ver cómo se puede crear, ¿no?, un método o función dentro de la clase. Entonces repetimos, creamos la función mayor, siempre lleva el atributo, siempre lleva la palabra reservada self al inicio, toda función. Enseguida creamos una lista vacía y empezamos a agregar lo que viene siendo cada uno de los parámetros de los atributos internos de la clase. En este caso estamos agarrando temperatura, pero lo hacemos a través de self, punto, y agregamos a la lista temperatura. Después agregamos presión y nivel. Son atributos, repito, internos de la clase. Y enseguida mandamos a imprimir el valor mayor, ¿no?, de esos 3 atributos que están contenidos en la lista máximo. Entonces se utiliza la función max. En esta clase
en este punto vamos a desplegar, vamos a inicializar la clase. Este punto ya lo comentamos. Se crea una instancia de la clase llamada clase TPN del tipo medición TPN, los cuales se inicializan con 3 variables, ¿no? Enseguida, al momento de correr esto, pues podemos ver aquí, ¿no? Vamos a borrar aquí para ver las nuevas variables y podemos ver que efectivamente pues aquí tenemos los 3 atributos inicializados. Enseguida vamos a llamar, aquí podemos llamar, ¿no? Si estuviéramos haciendo desde el editor de texto, nos iba a aparecer con el operador punto, nos aparecen todos los atributos y funciones. En este caso pues nomás tenemos una función en la clase que se llama mayor, la llamamos. Al momento de ejecutarla aquí nos va a mandar un texto, ¿no? Y nos dice que el valor mayor es 33.12, que corresponde a, en este caso, a nivel. Pero nosotros podemos modificar, por ejemplo, en estas siguientes instrucciones vamos a modificar nivel para que no sea el mayor. Vamos a dar el valor de 12.45 y entonces aquí al momento de volver a llamar a la función mayor nos va a desplegar que inicialmente fue mayor, pero después de la modificación fue 18.5, que corresponde a presión. Enseguida hemos modificado la clase anterior, hemos agregado una nueva función, recordando que siempre que se define una nueva función, el primer argumento es self, que lleva implícita todos los atributos internos de la clase y los métodos. En este caso la función se llama mayor threshold, entonces va a recibir una variable extra. Esa variable extra llamada threshold se va a comparar, ¿no?, con temperatura, presión y nivel, y va a desplegar cuál de esas variables es mayor que el threshold. Es lo que está haciendo este programa, esta función demostrativa, ¿no? En el momento de, vamos a correr aquí, stop. Vamos a correr, vamos a llamar a la clase, vamos a inicializar la clase, ¿no? En este caso, la clase se llama medición TPN. Medición TPN. Veamos la clase, la vamos a inicializar. En este caso aquí vamos a pasarle 3 parámetros. Me ocurre 12.45, 67.89 y vamos a darle 90.15. Momento de clase, vamos a ponerle TT. Momento de inicializar la instancia de la clase, pues ya sé, al momento de generar la instancia de la clase se inicializa, ¿no?, con sus atributos. Una vez que está inicializado, vamos a llamar a la función. En este caso vamos a llamar las dos funciones que hemos creado, ¿no? Entonces vamos a llamar tt.mayor, vamos a llamar esa función y vamos a ver que ahorita pues nos va a imprimir el valor 90, ¿no? 90. Aquí nos está marcando un error que dice que no está indentado. Aquí es un problema muy común que se puede presentar porque debe ir exactamente a la izquierda. Estaba indentado, ¿no? Entonces se deben respetar aquí las indentaciones. Al momento de correrlo nos va a desplegar que el valor mayor es 90.15, que es este que le pasamos. Pero vamos a llamar otra vez a la instancia, a la instancia, y vamos a llamar al método que se llama mayor threshold, es el primero.
y le vamos a pasar, ¿no? El primer argumento, obviamente, pues es self, no se toma en cuenta, ese es interno. Entonces va a recibir threshold, le vamos a pasar el valor que despliegue el número, los que sean mayores que 80, y al momento de correrlo, aquí al momento de correrlo nos dice que únicamente el nivel es mayor, ¿no? Que viene siendo el nivel, es el que tiene el 90.15, por lo tanto aquí nos va a desplegar que el nivel es mayor. Pero si le bajamos aquí, digamos a 40, nos va a decir que en este caso la presión y el nivel son mayores que el threshold. Por último, si le damos un 10 aquí, pues nos va a decir que los tres son mayores, ¿no? Nos va a decir que la temperatura es mayor que el threshold, la presión es mayor y el nivel es mayor. Otro punto a considerar muy importante es también al momento de crear una instancia de la clase se le pasan argumentos, y esos argumentos funcionan de manera similar a las funciones. Por ejemplo, en este caso le estamos pasando, al momento que estamos inicializando la clase, estamos pasando tres argumentos, ¿no? 3 parámetros a la clase, pero nosotros podemos decir, por ejemplo aquí en el nivel, nos vamos arriba, decir que si no se recibe ningún argumento, agarra el valor de fauno, que es 90.15. Entonces al momento de llamar a la clase, y si no le pasamos el argumento, automáticamente va a agarrar el valor por default, ¿no? Que es 90.15. Entonces al momento de correrlo, aquí nos va a decir, ¿no?, que el valor mayor es 90.15. A pesar de que no se lo estamos pasando, cuando se crea la instancia de la clase, pues ya tiene por default ese valor, que viene siendo el nivel. Si nos vamos aquí y corremos la nivel, tiene el valor de 90.15 que lo tomó por default. Otra manera de inicializar la clase es evitar el uso, ¿no?, de llamadas por posición, en este caso parámetros por posición, y aquí estamos cambiando el orden, no importa si los llamamos por valor. En este caso, nivel, estamos dando 12.45, temperatura 67.89 y presión 45.56. Se fijan aquí, no importa el orden. Primero aquí está temperatura, presión, nivel. Aquí no importa el orden porque lo estamos llamando por palabra clave. Y si no se recibe nada en la variable nivel, va a tomar el valor de 90.15, pero aquí como está recibiendo un valor, se actualiza el atributo nivel. Entonces al momento de correr, vamos a limpiar aquí esta consola. Al momento de correr, vamos a ver que la clase, la instancia de la clase, tiene nivel, tiene el nuevo valor que es 12.45, presión 45.56 y temperatura 67.89. Donde estamos llamando a mayor, nos va a desplegar quién es el mayor de los tres. En este caso nos está diciendo 67.89. Es la temperatura, y aquí le estamos pasando cuál es el threshold. Todo sobrepasa el valor de 10.